vamos a Hola, empezar. ¿cómo están? ¿Qué te pasa? Estoy un poco enfermo, no se me ve la cara. Poquito. Que huele a cara. Ni aguantas nada. ¿Y eso? ¿Fue el clima de la semana pasada? Frío, sí. ¿O qué pasó? Sí, el frío. Ya ves que te estabas quejando del frío de la sí, cabina. mira las consecuencias. Ok, bueno, está bien. No es cierto, no estoy enfermo, No estuviera aquí tan a gusto, ¿verdad? Ni riéndose. Consuelo. Oye, eso hubiera estado muy chido. Mira, acércase a Así va, y lo pongo para aquí, seguir. sí. Parece que estuviera suero ahí pegado. Dice, hola, buenas noches, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, en el programa. ¿Quién golpeó a Hugo? Dice. Me golpeó una diabla. ¿No ven? Que está aquí a mi derecha. Otro más delante de la gente. Te dije que delante de la gente no. Ah, bueno. Sí, no, es que según intentamos, como estamos en el mes de octubre, intentamos hacer una especie de disfraz y de alusión a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy y la otra semana vamos a ir disfrazados. Sí. Para que no se lo pierdan. Sí, por favor. Para la otra semana, bueno, yo planeo venirme de Catrina. A ver si no me pinto como Cito Panda. Yo todavía estoy pensando, estoy en... ¿Estás viendo qué? Déjame algo elegante, ¿verdad? Como nunca he visto, ¿verdad? Elegante. Elegante. Sí. Caballero, elegante. Un caballero elegante. Golpeado. No te creas. Bueno, a lo mejor voy a reforzar mis moretones de acá. Sí, oye, pero sí te ves bien a gusto, así Sí. con la bata y todo. Ahora sí está frío aquí. No, es que y la que está aguantando ahora el frío soy Hugh soy yo. Hefner, ¿no? Es que quieres que... Hugh Hefner golpeado, ¿verdad? ¿Por qué? El de Playboy, que siempre sale con bata, ¿no? Ajá, sí es cierto, así tú igual, Sí, ¿verdad? igual. Ah, sí, sí. Con mi conejita, Y los no, billetes con iguales mi también. diablita. Y los billetes iguales también, ¿verdad? No. Digo, ¿verdad? Mira, hola, Tere. Ya ves que esa industria acomoda. Dice Tere, ¿qué historia tendremos hoy? ¿Qué historia tendremos hoy? Fíjate que vamos a tener, Tere, vamos a ver las películas de terror que fueron inspiradas en hechos de la vida real. Así es. ¡Qué miedo! Yo pensaba que las historias de terror eran como que a alguien se le ocurrió, vamos a matar a todos en una casa en el bosque y ya. Lo típico, ¿ah? Lo típico. Y yo pensaba, bueno, es de mentiritas al cabo. Bueno, vamos a... Las que vamos a ver hoy están inspiradas en hechos reales. Haciendo una pequeña pausa, Sí. quiero decirle que nos disfrazamos así porque nos gusta disfrazarnos. Sí. No, ni nos burlamos, ni respetamos a toda la gente que crea. No, de hecho lo que no hacemos en crea. alusión, al mes en que estamos. Así es. Y pues a los temas que vamos a estar tratando en estos días, ¿verdad? precisamente por Entonces, ello. hoy vamos a hablar de las películas. Por ejemplo, ¿me puede poner la primera siguiente pregunta, por favor? De hecho, ya estamos Bueno, ese es el fondo. La que sigue, por muy favor. amarillos hoy en el... Sí, pues es que estamos muertos. ¿Te acuerdas de esa película? Freddy Krueger. Así es. Sí, oye, fíjate que ese yo la veía cuando era más pequeña. Y También la ahora... puse en la tele a las 5 de la tarde. Ay, no sabía. A las 5 de la tarde Sí. como que no da miedo, ¿verdad? No, se llama La Pero Pesadilla de la Calle del Infierno, o Ajá. aquí en México. Pero el nombre oficial es Pesadilla en Elm Street. Elm Ajá. es el nombre de la calle. Ok. Esta película pues fue filmada en 1984. Fue distribuida por New Line Cinema. O sea, fue extraordinariamente bien. Ok. O sea, la historia basa de una persona, este era un señor que cuidaba algo, no me acuerdo, quiero acordarme. Dice aquí, la película trata sobre unos jóvenes de una pequeña ciudad americana que tienen pesadillas en la que son perseguidos por un hombre que tiene un guante con cuchillos. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. ¿Por qué no tiene machetes o O pistolas? algo ahora diferente. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen. O sea, empiezan a dormir y empiezan a soñar con él y como los matan en el sueño, es como morir en la vida real. O sea, tú ves la escena que él está cuchillando la panza y de repente en la vida real, cuando están dormidos, ven cómo le sangra el estómago, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Y este hombre es un psicópata que fue asesinado, quemado, por eso tiene la cara desinflada. Las lesiones, sí, bueno, ya no está la foto, No, pero ahí está. Como es súper conocido. De Freddy ¿verdad? Krueger, sí. ¿En qué está inspirada esa historia? Que todos creen que es alguien que la escribió. Está inspirada en una historia real que ocurrió en Camboya. Hubo una época en 1970, 60, que los Khmer rojos, bueno, no viene ahí. Sí, sí. Los Khmer rojos dominaron Camboya. Y luego sí que dominaron porque ellos empezaron a ver persecuciones políticas y a cualquiera que levantara la cabeza así de plano,
era asesinado o los habían mandado a campo de concentración. Sí. Entonces, muchos de estos refugiados que sobrevivieron a este exterminio de la época de los Khmer's Rojos, que al final perdieron y fueron eliminados, ahorita Camboya es un país estable, empezaron a manifestar que cuando dormían tenían pesadillas muy fuertes, tan fuertes que era impactante para ellos. Llegó un momento tal, y eran varios, no solo uno, que uno de ellos no quiso dormir y aguantó solo 7 días y murió. Y de ahí se basó la película. Entonces, no sé si sabías eso. Sí, estuve leyendo eso al respecto y sí, haz de cuenta que como ellos eran de los sobrevivientes de esa época, pues sufrieron traumas, quieras o no. Entonces, como yo mis golpes. Entonces resulta, esos sí eran traumas reales. Y entonces cuando ellos mismos decían, tengo frío. Ellos mismos decían que no querían ni dormir. Incluso hubo una personita que ya tenía como que muchos días sin dormir, y cuando duerme pues finalmente él fallece de alguna manera. Yo creo que debido a algún shock de algo, ¿no? Claro. ¿No? Y entonces de ahí fue inspirada la película. Efectivamente, tienes toda la razón. Quiere decir que Calabacín es una calabaza real y adentro tiene una veladora. Sí, es calabaza. Hoy nos acompañó Calabacín. Sí, hoy la otra semana también. También la otra semana a ver si no sobrevive, sí. Sí, si no me la como primero. La que sigue, señorita productora, por favor. El Exorcista. ¿Quién ha visto la película El Exorcista? Yo también sí la vi. Es una película de 1973, fue un película de terror en esa época, muy bien dirigida por el señor William Friedkin. El guión fue de William Peter Blythe y fue una novela homónima, o sea, existía una novela escrita del año 1971, después fue hecha película en el 73. Y obviamente la principal ahí fue Selma Blair. El personaje de Linda Blair, Selma Blair es otra actriz. Linda Blair, que es la niña que fue poseída. ¿Qué trata la historia? Es una película que basa sobre una posesión diabólica de una niña de 12 años. Y el exorcismo fue sometida a un exorcismo. Así es. Fue muy cruda. O sea, la parte de la posesión, ahorita la ves y a lo mejor te da risa. Pero en su tiempo era muy crudo ver lo que hacía, cómo vomitaba, cómo giraba la cabeza, cómo insultaba al sacerdote. Como una especie de convulsión en su cuerpo, ¿no? Hablaba como hombre, o sea, obviamente todo un buen director, unos muy buenos efectos para esa época. Entonces sí llegaba a ser muy crudo en esas. Pues esta historia fue basada en un hecho real, ¿sí sabías también? Sí. ¿Qué le hizo? En este caso fue un jovencito de 14 años, ¿no? Que tenía, me parece que, no recuerdo si tenía un tipo de problema. En 1949. Yo le voy más a que tenía un tipo de problema psicológico, un trastorno o algo así. Nunca le encontraron. Es que estamos hablando de épocas muy antiguas. Y pues no había una medicina como la tenemos hoy en día, tanto conocimiento, menos de manera psiquiátrica, y el niño pues al parecer creían que estaba poseído, ¿verdad? Pero yo pienso más bien que iba por el lado de la psiquiatría. Mira, él tenía ataques violentos, yo recuerdo muy bien, leí toda la historia de él, de hecho creo que todavía vive, o sea, fue en 1949, fue con diferentes psiquiatras, o sea, y no le encontraban el diagnóstico de alguna manera, le daban tratamiento y era leve. Él tenía ataques de ira, no tenía posesiones demoníacas como tal de que levitara, aventara espuma. No como tal, pero sí su comportamiento a veces incluso era muy agresivo. Y entonces eso era lo que pensaban, que no era un niño normal. Ellos pensaban que las travesuras eran ni siquiera acordes a su edad. Entonces, pues, no sé, por ahí va el asunto. Y después ya fueron sacerdotes tratándole, y no fue como en la película 2 horas de tratamiento. No. Duró varios años de tratamiento. Sí, duró mucho tiempo. Hasta que en un momento, yo lo platico, en la edad adulta empezó a desaparecer esa condición, para no decirle posesión. Esa condición. Realmente no se sabe qué fue lo que le pasó, ¿verdad? A la persona. ¿Tenemos comentarios? Sí, ahorita los leemos. Okay. Pero sí surgió a partir de esa situación. Entonces era un jovencito, en este caso era un niño, la historia es real. Acá lo pusieron con una niña de 12 años. A mí se me hace bien traumática la película. Sí. Yo no sé, sí la vi. Ahorita ya no la veo. La verdad ya no. ¿Te aburre? No soy muy fanática de las películas de terror, lo admito.
Pero me refiero al hecho de que, bueno, yo me puse a pensar en la niña en su momento cuando hizo el papel ese y no sé, era difícil. Yo creo que era muy difícil. De hecho hay una, hubo escena... ¿Cómo le dices a la niña, tú actúa que te está pasando esto? Sobre todo hay una escena y que salgas a tu casa como si nada. Muy cruda, que la recortaron al inicio, ahorita la ponen con la versión extendida, donde ella baja la escalera. Sí. ¿Cómo se dice? Como echa mesita de espaldas hacia arriba. Y lo hace la niña, o sea, no es un doble, ella lo hizo durante la filmación de la película. Y se ve impresionante. Pues no se cayó y se lastimó, ¿verdad? No, ese movimiento se me hizo impresionante. Sí, ¿verdad? O sea, a lo mejor pues parte de la preparación de la niña y todo, pero se me hacía muy complicada a la hora de decir, bueno, actúa y ahorita ya, nos vemos mañana. ¿Quién nos está viendo? Vamos a ver, ¿no? Ya tenemos algunas personas, por aquí dice Yarel, dice, sí me la creí, buen actor. Y luego dice, Cita Marvel, ya empezó la quejadera, siempre se anda quejando, siempre Cita, según yo que lo trató. Y todavía te pido tamales, a mí no me dieron tamales, Cita. Se ve bien con sus disfraces, la diablita que le haga diabluras al que se deje. Al que se deje, claro que sí. ¿Quién es? Cita, dice lo mismo, dice. Ok, ya veo Hugo pidiéndole a su esposa que le hagan dulce de calabaza con eso que lo tiene ahí para el siguiente programa. La extrañaremos. Sí, no te preocupes, yo la voy a cuidar. No quiero que falte la otra semana. Ya sé. Y dice Yareli que después, durante la filmación de la película, ocurrieron sucesos inexplicables. Es que se me hacen películas muy fuertes. Es por eso que yo siento que son de una psicología muy fuerte. Entonces, de alguna manera, incluso el espectador, te quedas con esa sensación de lo que estás viendo. Por eso yo casi no veo películas. De hecho, no las veo ahorita, ya no las veo. No, mira, cuando era niña, sí, a escondidas no admito. Ese tipo de temáticas, aunque son muy fuertes, son interesantes porque hay un momento donde se chotea la historia, ¿verdad? Sí. Una cabaña en el bosque lejano. No hay teléfono, no hay celulares, no hay carro, no hay luz. Y luego están todos juntos y vamos a separar, o sea, para que los maten de uno por uno separados. ¿Sí me explico? Acabo de ver hace unos días una película en la cual, no sé cómo se llamaba, pero era un monstruo que estaba atacando una ciudad, o sea, Nueva York, no sé. Monstruoso. Para variar, ¿verdad? Por allá. Ya ves que todo les pasa allá en Nueva York, según esto. Y dices tú, y al final de cuentas, como se trataba de una película en la cual había un tipo filmando las escenas porque estaban en una fiesta, el último que muere es el tipo que trae la cámara. Y dices, pues sí, si se muere luego, pues ¿quién agarra la cámara? Sí. Pues sí, claro. Pues sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso no me dio miedo porque dices, ay, bueno, eso tampoco es tan tenebroso. Que el último es, o sea, ya, o parece que ya se acabó toda la historia y al final ponen la última escena algo como que va a resurgir. Ándale, algo como que va típico. Pero bueno, ya tiene, yo creo que fue la última película que vi. ¿Ya no me sangra la nariz? ¿Me estuvo sangrando la nariz? ¿Ya no me sangra? No, ya no. Bueno. Sí. ¿Quién más? Vamos a dejar rojo aquí. Aquí tengo presente, Rafa, saludos. Ángela. Okay. Gracias, Ángela, por vernos. Gracias por vernos, de verdad, muchas gracias. La segunda película se llama Los Extraños, la que sigue. Dice Cita que ya viene la temporada de tamales. Ay, qué rico. Sí, es cierto. Los Extraños. Los Extraños. Esa sí la vi. Stranger, sí. Es una película de terror e intriga estadounidense rodada en 2008. Fue escrita por el señor Brian Bernito y protagonizada por Liv Tyler. Pues Liv Tyler. Liv Tyler y Scott Speedman. Realmente la película trata sobre una pareja de jóvenes que alquilan una casa apartada de la ciudad. Casualmente. Para pasar unas mini vacaciones. Pero después de volver de una fiesta, el mundo de la pareja se derrumba cuando alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana y pregunta, ¿está Tamara? Ok. Lo que sucede aquí es que la historia de esta película empieza, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Alguien toca la puerta, no sé, y empieza a matar a la gente. Haz de cuenta que aquí vivía en esta casa como que una familia, ¿no? Pero llega un asesino, los mata, etcétera, y luego como que de alguna manera van atrayendo más personas a esa casa, sí. Y ya sabes, esa es una historia de las trilladas, pero de alguna manera sí tiene que ver con alguien que era un asesino serial, me parece. No, era Charles Manson. Sí. Okay. ¿No te acuerdas de la historia de Charles Manson? No. Bueno, él es un asesino famoso, ¿no? Okay. Él fue con su pandilla a una cabaña así alejada,
donde había un grupo de gente que era conocida. De hecho, había un director que ahorita está en la cárcel acusado de estupro. Pero en esa época su esposa estaba embarazada. Y entra Charles Manson con su familia, porque así le llamaba. Muy bien. Y asesinó a todos, a sangre fría, sin contemplación. A la embarazada la mató con todo el bebé. Qué cosas triste, así. qué feo. Al final Charles Manson murió hace 2 años, pero era un ídolo para muchos. O sea, para unos era un ídolo, para otros como suele pasar en estas situaciones, ¿no? De que hay alguna gente que es un delincuente mayor y siempre hay gente que lo va a admirar por alguna situación. Lo admira, ¿no? Sí, aunque claro. haya sangre por medio, aunque haya una vida por medio, sí, o varias vidas. Así es, de hecho. Y los defienden a capa y espada, ¿no? A ellos les parece como que Está como el ídolo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí los hay. Sí, pero hay. es psicológico. Es psicológico. Sí, o sea, como que te sientes identificado. Identificado tal vez, es como lo que tú puedes hacer. Lo que sabes que está mal, pero que quisieras hacerlo tal vez, sí. no sé. No me alcanzaron a tomar esta cita. Ay, otra vez. No, hombre, este señor nunca se va a callar. Child's Play. ¿Qué tal? ¿Quién no lo vio? ¿Cuántos había? ¿Cuántos hay? Bueno, hasta la novia. Acaban de sacar el año pasado un remake de la 1 para volver a empezar la serie. Sí. Ok. O sea, apenas, no solo empezó en 1988, sino todavía en el 2018. Todavía. Sacaron la primera del 88. Para volverla a empezar. Ok. Sí. Ya la novia de Chucky, ¿sí? Chucky, el hijo de Chucky vacaciones. No sé, la risa en vacaciones, ¿verdad? Chucky vacaciones. Ok. Child's Play es una película aterrada dirigida o coescrita por Tom Holland. Tom Holland es famoso, es un director famoso, sí. Y producida por David Kirshner. A partir de esta historia de Donnie Namisi, la película está protagonizada por Catherine Hicks y trata, yo me sé de qué trata la película, yo sí me la sé. Es un asesino que está en la cárcel y él está condenado a muerte. Ajá. Entonces huye de la cárcel, la policía lo persigue y herido de muerte, algo así le hacen un rito de vudú, él hace un rito de vudú y para que su alma no se pierda entra a un muñeco que es este muñeco. Ajá, que es sí. Exactamente. Y adquiere todo el alma de él. Pero él era un asesino serial, así que tenía la sangre asesina. Y de ahí se desarrolla la película. De ahí se desarrolla la película. ¿Tú tienes la historia de dónde está basada? ¿En qué está basada la historia? ¿Qué? Esa es también, ¿no? Es una situación similar en que una señora le regala un muñeco a su hijo, pero después como que el niño se jugaba mucho con ese muñeco. Es una esclava. Y hablaba. Era una esclava negra en esa época. Ajá. Que le regala al hijo del amo, sí. Un muñeco. Un muñeco, así es. Era un muñeco vudú. Bueno, el caso es que como que platicaban mucho con el muñequito y así, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Y el niño de vez en cuando como que le atribuía las travesuras grandes al muñequito. No fui yo, fue el muñeco, ¿verdad? Supuestamente. Con el paso del tiempo, ya cuando sucede que ven muchas cosas inexplicables y ellos se cambian de casa, al muñeco lo dejan abandonado en el ático, o sea, le quitan al muñequito, ¿sabes qué? Ya fue mucho con ese muñeco. Era un marinerito. Era un marinerito. Ya fue mucho echarle la culpa al muñeco y ya son muchas cosas que pasan aquí. Mejor vamos a abandonarlo. Dejaron el ático, la casa se queda vacía con el paso del tiempo y cuando regresa una familia más otra vez a habitar esa casa, encuentran al muñequito. Y la historia, historia sigue. Sí. Bueno, sí. De hecho, ese muñeco existe en el museo de los Warren. Ajá. Y tú puedes irte a fotografiar con él, pero tienes que pedir permiso porque si no algo te pasa. Así es, supuestamente, tú tienes que ir con el muñeco. Oye, ¿me dejas tomarte una foto chida? Una chida no sé. ¿Una selfie? Sí, así. ¿Sí? Y ya. ¿Y cómo sabes que te dice que sí? Porque mueve la cabeza. Y yo así bien atenta a escuchar tu respuesta y me das eso. Ok, bueno. No, es que es en serio. ¿Cómo sabes que te dice que sí? O sea, tú nomás le estás avisando. Sí, bueno, le decías,
Si no dices nada, quiere decir que sí. Y que conste, sí. Ya te pedí permiso. Sí, y ya. Ay, bueno, ¿okay? Qué cosas. Por ahí tienes más saludos. Sí, dice Bonita Yeye, dice, pues ahora eso es común que llamen a la puerta y maten a la gente. Dice, o hasta tocar o hasta sin tocar y las balacean. Sí. Qué fuerte y qué triste, pero sí, qué feo. Sí, no, afortunadamente no con todos. Por tu culpa. Tú eres el diablo. Sí, mira, me estoy pisando la cola. ¿Te la acomodo? No, yo ya, aquí ya. Bueno. ¿Qué te vivir en el cuerpo de un muñeco, verdad? Sí, claro que sí, o sea, qué feo. A lo mejor si crees en que viviste en otra cosa, en un muñeco. No me gustaría. Hugo, que dice, ¿quieres tamales? Dice, es bueno haciendo labor de convencimiento indirecto, se me hace que toma clases con alguien que conocemos. Soy vendedor. Que me va a censurar el comentario. No, hombrecita, este hombre es bueno para convencer a la gente. Rigo nos está viendo. Ok, saludos. Y gracias. También Jorge, gracias, Jorge. Aquí estamos en vivo. Sí. La que sigue. Claudia Cabezales, saludos Claudita, hace mucho que no nos vemos. La que sigue es ¿Esa es La Mancha Voraz, acaso? La Mancha Voraz, así es. ¿En qué está basada? La Mancha Voraz está basada en la película se trata, nunca vi la película. Yo sí, la pasan en la tele a las 4 de la tarde. Todavía, sí. Es como las de terror. Da Block se llama en inglés. Es una película de horror del 88, es de Tristar Pictures, sí. Y obviamente esa ya existe un film en el 58, en el 88 se hizo un remake, Steve McQueen fue el actor principal. Okay. Es una masa extraterrestre que cae en una ciudad, los policías la averiguan y empiezan a comerse todo lo que se lo devora, que está a su paso. Okay. Por eso se llama Mancha Voraz. Okay. Va devorando toda la gente y las cosas que va llegando y buscan cómo destruirlo, ¿verdad? Muy bien. Pero está basada en un hecho real. Se supone que en algún momento de la vida, no recuerdo en qué año, había como que se habían encontrado en los 50, fíjate, como que una masa gelatinosa en algún lugar y que en apariencia emitía una luz. Eso es lo que se dice. Yo no les creí, la verdad. No había nacido. No, pues no. Yo no les creí poco. Porque dijeran, no, tampoco. Porque, o sea, ¿cómo decir? Es que yo la vi y estaba emitiendo luz hace ratito. Ya no, ¿verdad? Entonces, pues como que no hay evidencia tampoco. Pero bueno, el caso es que viene Sí, está el de la declaración de los policías jurada. Bueno, está una declaración de los policías, pero bueno, ok. Resulta que encontraron una masa gelatinosa que se supone que emitía esa luz en un momento dado y no supieron de dónde provenía. Simplemente la encontraron, claro que no se estaba comiendo a nadie, no se estaba comiendo nada, solamente apareció allí. Y se deshizo. Allí, sí, y se deshizo. Capaz era gelatina. O sea, capaz era gelatina. Fluorescente. No sé, a lo mejor estaba arriba de algo que reflejaba la luz, yo no sé. No supieron de qué se trataba, que era solo que el par de policías andaban haciendo como que sus rondines o qué sé yo, y encontraron esa cosa ahí. Esa mancha voraz. No, era una gelatina. Y no supieron qué era. Incluso había una industria o había algo al lado y que pensaron que a lo mejor era desecho de ahí. Tampoco se comprobó nada. Solo dijeron, vimos esto, pasó esto. Claro, no se comió a nadie. Pero de ahí se inspiró la historia esta de la mancha voraz. Ahora se menciona que hubo otras... Incluso pensaban que caían del cielo. Sí, que hubo otros acontecimientos. No sé, a lo mejor en la caída de meteoritos o algo así. Era como una especie de desecho de lo mismo, pero no se sabe tampoco. La verdad es que no fue comprobada. Sin embargo, fue algo que sucedió en los años 50 y de ahí esta persona decidió hacer una película haciendo alusión a este hecho, ¿verdad? Pero bueno, no sabía yo tampoco. Nunca la vi, la verdad. Esa película sí que no la vi, para que veas. Esa sí no, como las anteriores, ¿verdad? Que Chucky y eso. No, hasta ahorita no tengo más. Ahorita la que sigue, por favor, señorita productora, directora. La que sigue, señorita productora. Yo me quedo pensando, ¿tenemos la productora? De repente se nos cambia. Terror de Amityville. Esa ya la vi. Hay un remake,
reciente de esta película. ¿Y qué tal? Es la primera película de una saga de una casa encantada llamada Amityville. Okay. La película se realizó en 1979 por Stuart Robertson. ¿De qué trata la película? Dice que la película está basada en James Brolin y Margaret Kidner. Se mudan junto con sus hijos a una casa donde un año antes un joven de 13 años se había cometido un asesinato. Y yo recuerdo muy bien, la película está basada en un libro, o sea, la película está basada en el libro y el libro está basado en un hecho real. Okay. ¿Tienes ahí la historia de la vida? No, no tengo aquí la historia. La familia Luz, como en la película, se instaló en una casa y ahí ocurrió un asesinato. Según informaron los policías sobre el asesinato, el crimen presentó algunos rasgos sádicos, que habían sido todos narcotizados, que todos dormían de cabeza, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados, antes de ser fusilados, de espaldas, con un arma potentísima, excepto la madre, que recibió un disparo en la cabeza. El joven insistió en el juicio, que escuchó una voz demoníaca que le decía cometer los que hiciera eso. Sí, ya me acordé que sucedió esa situación. Los Luz llamaron a un sacerdote para bendecir la casa, pero el cura les dijo que había escuchado la voz demoníaca que decía: lárgate de aquí. Vete de aquí ya. A partir de ese momento empezaron a empeorar las cosas en la casa y empezaron a escuchar ruidos terroríficos. Notaron olores pestilentes, manchas que aparecían y desaparecían. O sea, como que esa casa ya estaba como maldita. De alguna manera maldita. Sí. ¿No? Entonces de ahí se basa la historia de esta película. Pero sí estaba pesado. Estaba muy pesado. O sea, todo lo que leí en la vida real. Sí, yo sé que lo que leíste, lo que acabas de leer fue lo que ocurrió en la vida real. Que se basaron para realizar esta película. O sea, son cosas bien fuertes. Claro. Muy, muy pesadas. Imagínate, ya para si no hubiera... ya para si no hables tan recio, por favor. Ya para si no hubiera cosas... No, ni te salen mocos tampoco. Siente humedad. Qué asco. Qué asco, bueno, está bien. Entonces, no, realmente son cosas bien pesadas. Yo creo que pues se puede evitar si en una situación así tan fuerte, quieras o no, se quedan ahí como que todas esas cosas vividas ahí adentro. No, qué terrible. Igual y... ¿Quién sabe? Son cosas inexplicables. Inexplicables, así es. Como científicos no podemos dar ni especular, siquiera, o sea... Pero sucedió, ¿no? No hay una manera de poder, A la que sigue, ya le decimos, ¿verdad? ¿Estamos bien? No, estamos bien. La que sigue es Tiburón. ¿Quién no ha visto la película de Tiburón? Uy, sí, esa sí. ¿Esa también hay un montón, no? Sí, creo que 5 nomás. No sé. No sé cuántos hay. Yo nada más recuerdo haber visto... No sé si yo la 1 nomás. No sé si 1 o 2, pero vi... Sí, o sea, ya no me gustaron. Yo vi la última que yo vi, ya los hijos del protagonista ya eran adultos y combatían al tiburón. ¿Y nada tiene que ver con las películas de ahora que salen... No. De Sharknado y eso, ¿no? Nada tiene que ver, ¿verdad? No, nada que ver. No, es que nunca he visto eso. Megalodón tampoco. Tampoco, nada que ver. Bueno, está bien. Pero la de Tiburón. Es una película de suspenso y terror de 1975. Ahí está, míralo. Ay, qué cosas. Dirigida por Steven Spielberg. Yo sí la sé. La fui a ver al cine. Sí. Y es una novela homónima de Peter Benchley. Dice, aunque solo mueren cada año aproximadamente entre 10 y 15 personas en el mundo por sí, es que normalmente no hacen eso de verdad comerse tantos humanos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, sí, durante hubo un periodo muy fuerte que en 2 semanas, en el año 1916, murieron 5 personas de un jalón. Así es. Y fueron todas atacadas por tiburón blanco de Nueva Jersey. Esa todavía no, señorita productora. Esa es la que sigue, señorita productora. Pero gracias. Es que sí se parece, pero sí, no, esa es otra película, ¿sí? Ya ves, se le metió el demonio. Se le metió el demonio. O apúrate, la que sigue, estás aburrido. Lo que sea, pero algo pasó. Sí, en realidad atraparon a un tiburón de grandes dimensiones. 7 metros. Que al momento de que lo matan o cosas así, descubrieron que había muchas partes humanas dentro de él. Entonces, yo creo que de ahí se basó, en realidad de ahí se basó la película, ¿verdad? Muy seguramente, porque sí sucedió. Pero bueno,
usualmente eso no pasa así, pero bueno, en esa ocasión sucedió y de ahí se desataron todas las películas de tiburón. Y ahora sí, si vemos la siguiente, que se relaciona. Vamos rápido porque ya te va a poner la otra. Ahora no le quiere poner. ¿Qué crees que está? Tú puedes pues jugar. Es que ella, tú puedes jugar con las. Pues es que ella, ¿Puedes regañarla así? No. Ella no. que manda, no podemos. Sí, interpretado. ¿Sería tan amable, por favor, de ponerme la que acaba de retirar, por favor, si es tan amable, para poder continuar con la siguiente película? Por favor. Esa película se llama Mar Abierto. Así es, ¿sí? Open Water. Aunque la cita productora no nos quiere poner la imagen, es la que ya habían visto, que se llama Open Water. Es la pareja que estaba ahí en medio de la mar, solitos. Así es. Esa película, sí la vi, horrible. Se me hizo muy fea, en el sentido de que, oye, vas de vacaciones. Oye, si no la tapó, no. Dele. No está el señor productor, si no ya te hubiera censurado. Señorita productora, ¿no nos va a poner la imagen, por favor? No la va a poner. Ahorita va a poner ahí, no. No. Gracias. Esa imagen. Así. Ay, no, qué terrible. Vas de vacaciones, te diviertes, bien a gusto, en un tour que te llevan ahí en un barco no tan grande, sí, pero te bajas a bucear y el que te guía no cuenta a la gente y va dejó 2 personas ahí. No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede cometer un error tan fuerte? O sea, de por sí no me animo a ir a un crucero porque me da miedo ver tanta agua y a dónde corro si pasa algo, y con esto ya mejor no. Deja tú, o sea, la que cuenta la historia, o sea, lo que lea que está basada en la película es lo que realmente ocurrió. Así es, la película es lo que pasó. Es biográfica, digamos. Completamente así. Biográfica, sí. Todo lo que trata la película es que eran unas personas en el 98 que fueron a bucear con un grupo de parejas. Con otro grupo de gente. Y la manera en que el que maneja el barco, el capitán. Los llevó a un lugar a bucear. Sí. Y lo que pasó, yo te cuento, ¿por qué el capitán se confundió? Dice, ya nos vamos, y empiezan a juntar, imagínate, 12 parejas, son 24 personas. Claro. Entonces se suben, empieza 2, 4, y luego en lo que van subiendo, una pareja se baja. Que ya los habían contado. Qué terrible. 23, 24, así todos. Es, así es. Esto fue lo que pasó. Se baja y vuelve a subir. Ay, ¿cómo van? Mira. ¿Qué rayos se bajan? ¿Por qué? Pues quieren seguir viendo, yo creo. Pues malamente, porque no siguen las indicaciones. Por su culpa dejaron a 2 ahí. Entonces dijeron, ya los habían contado, dijo, mira. Y los contaron 2 veces a esas personas. Qué mal. Entonces, para cuando nosotros subieron, ¿y dónde están? ¿Dónde está el barco? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Qué entonces, feo. deja tú. No fue ahí que dijeron, bueno, llegamos y esta bolsa y estos bienes, porque pues de aquí a que 2 días se tardaron. A que llegue. 2 días se tardaron en encontrar los bienes. Los pertenencias de las gentes en el bote, y fue cuando se dieron cuenta que faltaban ellos. No puede ser, no eran 24. O sea, qué miedo. Y mientras los otros pobres ahí en medio de la mar, en medio de la nada, imagínate. Con el cansancio, ¿y a dónde nadas? Lo que pasa en la película no sabemos si sucedió o no. No. Ahí pasa que fueron devorados por tiburones, pues en la apariencia. También murieron de sed, o sea. En realidad como que tiene un final un poco... Abierto. No tan definido. Porque la realidad es esa. No tampoco saben qué pasó. No los encontraron. Solo encontraron una botella donde tenía un mensaje pidiendo ayuda. O sea, un mensajito que sea con una ayuda, fecha. Pero la fecha tenía al día siguiente, en la mañana, pero apenas la encontraron. Todavía más adelante. O sea, ni siquiera la encontraron. 2 semanas después, por unos pescadores. Así es. En lo que se fue la botella a la orilla. Y la botella se había escrito, digamos, se pidieron en un día, para el día siguiente ya habían mandado la botella a ellos. Claro. Entonces, realmente no se sabe qué pasó con ellos. Así como los zapatos, ¿te acuerdas? Ándale, entonces qué terrible. Señorita productora, si esa me hace muy no fuerte se eso. conmigo, no puede pasar. Ese es. El Conjuro, el expediente Warren. 2013. Conjuro no lo vi, fíjate. Ellos. Ya para entonces ya decía. Ellos son, los Warrenes son reales. Ya murieron los 2. Así es. El año pasado creo que murió la mujer, la esposa. No recuerdo cómo se llama ella. Ajá. ¿Qué tiene? Nada. Deja pobre calabacín y quitas la cabeza.
Está calientito y el Sí, ya me está aquí proporcionando calor. Entonces, ellos tratan de posesiones demoníacas. Ella tenía más, ¿cómo se dice? Sensibilidad para eso. Y él era muy bueno para expulsar demonios. Entonces se juntan y tratan de hacerlo como pareja. Esto trata de una emisión 71 cuando ven un primer fenómeno en una casa donde se cree que existe alguien llamado Betsabé y que empieza a mostrar a la familia, pero nadie les cree. O sea, yo recuerdo la película, nadie les cree, hasta ellos mismos empiezan hasta dudar. Los esposos Warren tampoco creían de esa historia, hasta que de repente empiezan a ocurrir hechos que ellos mismos empiezan a descubrir. Y según la historia de la primera película que está en Warren, que se llama El Conjuro, para que la vean, hay Conjuro 2 también, que es otra historia, al final expulsan al demonio que estaba ahí, Betsabé, se llamaba. Entonces sí existe esa historia. Esa historia real, así como tal. De hecho, hasta le pusieron el mismo nombre. Sí, ¿no? de hecho ahí hubo 2 suicidios en esa casa. Hubo uno que un ahorcamiento en el granero y el otro fue un envenenado y violado. Fíjate, o sea, la persona que estaba ahí. Terrible. Entonces de ahí nació la historia. Pero esa sí está bien documentada. Cosas muy fuertes como quiera realmente, pero bueno. La que sigue, señorita productora, si es tan amable. No me gustan las películas de terror, dice Cita, no pagaría por vivir miedo y ansiedad. El Exorcista. Sí, yo tampoco, la verdad. Rose. Pero bueno, vamos a pensar que son películas y que se quedaron allá en la fantasía. Yo tampoco las veo, entre la fantasía y la realidad, afortunadamente, bueno, ya se hace ratito de eso. Dice que el infierno el camino al infierno se forja con pequeñas acciones buenas. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es esa que dijiste? El exorcismo de Emily Rose. Ah, ok. Esa es una historia, es una película dirigida por Scott Derrickson y Tom Wilkinson. Y Laura Linney fue la protagonista. Es una película basada en la historia real también, de Annalise Mitchell, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos. Le hicieron muchos exorcismos a esa mujer, recuerdo muy bien la historia. Bueno, ya la leí, pero ya la he leído antes. Ella recibió una gran cantidad de exorcismos, se la llevaron, inclusive duró años con ese exorcismo. Ella sí se transformaba mucho. ¿En esa situación en qué año sucedió? ¿La tienes acaso no de casualidad? No tengo el dato del año, porque yo también pienso que ahí 68. 68. Bueno. Era reciente. Ok, sí. Iba a comentar algo de las cuestiones psiquiátricas igual, pero... Sí, primero le habían diagnosticado epilepsia a ella, inclusive. Sí. Por cómo se contorsionaba. Pero, y fue admitida al hospital, después empezaba a ver imágenes. Sí, como que ya ni siquiera podía comer bien, ni siquiera podía tomar agua. O sea, se da cuenta que esa era una mujer que tenía mucho daño. Yo pensé que tenía también alguna cuestión psiquiátrica, realmente no lo sé. Pero sí trataron de exorcizarla muchas veces. Tanto que ni siquiera aguantó, o sea, era demasiado el daño. Y aparte te imaginas la desnutrición por la falta de alimento, porque no toleraba muchas cosas, porque comía cosas extrañas, decía que comía hasta carbón, o sea, realmente que porque ella sentía o decía que los demonios que vivía como dentro, como que no la dejaban comer. Entonces imagínate, yo creo que falleció por alguna falla sistémica, por algo, ¿verdad? Porque la falta de alimentación, de nutrientes y de agua, porque ni siquiera agua podía tomar, pues yo creo que le ocasionó por ahí algo. Existe sesión, le hacen entre 1 y 2 sesiones a la semana. Sí, ¿tú crees? Aguantó, hay 40 grabaciones de ella, o sea, en la vida real que existe, y ella no sobrevivió, o sea, realmente son cosas muy difíciles. Inclusive te comento que hubo un juicio por los sacerdotes, los acusaban de negligencia. Al final no se desestimó el caso, pero se les acusó que ellos porque ellos trataban como algo de esta forma, ¿no? Para exorcizar, y tal vez era una cuestión médica o no sabemos. La verdad es que no se sabe y pero bueno, la historia se basa precisamente en ella. En la de historia. Y sí, yo tampoco veo películas de terror, no me gustan. Yo creo que las veía más cuando era niña y a escondidas de mi mamá, porque si no, ahora sí que me iba mal. No, nada más. Yo quiero hacer un comentario personal de películas de terror. A mí me da mucho miedo, pero no, o sea,
pues a todos les da miedo. A todos, sí. Es De eso se trata. Sin embargo, yo me impresiono mucho. O sea, mucho, o sea, tengo pesadillas, se altera mi frecuencia cardíaca, se altera mi respiración, siento que me ahogo, o sea, a mí, bueno, mi esposa me tiene, o sea, si como me para vayan, ver la película. mi esposa me lleva al cine y me tienen que llevar al hospital después de verla. Qué o sea, feo. ¿Y si le gustan las películas de terror? No, tampoco. Ah, qué bueno, entonces imagínate, si no, imagínate, estuvieras ahí. No, yo creo que llegaré a un acuerdo. Está difícil, o sea, está muy difícil, no puedes. No. Si algo no te gusta, ¿por qué pagar por verlo? Ahora, yo tampoco. La verdad es que, mira, yo soy Ni por las palomitas. Yo soy incrédulo, o sea, yo no creo. Pero las situaciones oscuras que te van pasando, o sea, es un estrés tras otro y ese estrés te lo transmiten a ti, espectador. Aunque no creas que va un tipo ahí con garras de cuchillos ahí mira, matándote en la noche, pero juegas con la psicología. si te genera quítale estrés, el audio y ya no te da miedo. Ándale, quítale la música. Quítale el audio. O los gritos. Exactamente. O la cámara esa que va corriendo como loca y nomás vas viendo lo que pasa. Levanta la cámara porque a veces, ¿a poco no? Últimamente esas películas que hacen... El terror psicológico que llaman. Terror psicológico, como La Bruja de Blair y... Esa que te dije, la del monstruo, nunca se vio nada fuerte, nada más era la cámara que ni siquiera veías a veces escenas nítidas, pero te causaba estrés a ti porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué corren? ¿Qué sucedió? Bueno, sí te genera ansiedad. Pues bueno, tienes razón, yo tampoco las vería, Cita, tienes toda la razón, pero bueno. La que sigue. ¿Qué más? ¿Alguna otra que tengas? Sí, Annabelle. Annabelle, ándale. ¿Esa qué es? Annabelle. Bueno, perdón. Ese es el ¿Esa cuál es? Man. Esa sí no me la sé. El hombre polilla. Ah, ¿qué Pues tal? ¿Sí? ¿De verdad? Es una película de adaptación del libro de 1965 por un parapsicólogo forteano de John Keel y se basó en los hechos reales que ocurrieron en Point Pleasant, en Estados Unidos, en el 66. ¿Y en qué consistían estos Los residentes comentaron que habían visto a un hombre de 7 metros con alas de 10 metros y los ojos rojos. Como el hombre pájaro de aquí en Monterrey. Sí, pero aquí es el hombre polilla. Acuérdate que sí, es muy famoso. John Keel fue a la ciudad a recoger todos los datos del rumor. Se dice que Monk, o sea, el hombre polilla, es un estudio que aparece para anunciar desgracias y muertes. Ah, qué cosa. No, pues le quedó muy bien el personaje. Dicen que ha habido testimonios de en varios lugares de Estados Unidos, en la vida real, y consiguieron en sus apariciones consiguieron con desgracias que acontecieron más importantes. Adelante. Así es. Fíjate. Hay testigos de apariciones en Chihuahua, México, en Cornwallis, Inglaterra, y el primer caso moderno en Point Pleasant es la película. ¿Qué tal? Sí, esa no me la sabía. Sí, en 2002, El hombre polilla. En 2002, fíjate, como que era está más reciente. La que se esa sí no la he visto, de hecho. Annabelle. Ahora sí, Annabelle. Ahora sí. Está más a la muñeca de Annabelle, la película. La película que hasta me gusta. Sí, hasta la de tela, esa ¿verdad? muñeca de porcelana, que ahorita es que mira la mirada que se la robaron? Sí. Pero ya checamos y no. No, dicen que en realidad fue sacada del museo donde la tienen, sí, porque fue, como son muñecos famosos, pues los prestan o los llevan para presentaciones, ¿verdad? Me imagino que de ahí, pues también sacan un poquito de ganancias, por así decirlo, ¿no? Sí. Y entonces pues, se la llevaron y todo el mundo pensó, ay, Annabelle se escapó, etcétera, etcétera, pero no, la tienen guardada todavía, solamente se la llevaron a una presentación y todavía la tienen en su cajita de cristal, supuestamente. Pero, ¿viste la muñeca real? Está más bonita, o sea, digo, ¿por qué la ponen tan tétrica y ya con esa expresión ya facial? Porque la otra no da miedo. No, la otra no da miedo, hasta está bonita, hasta está padre, hasta la quiero. A ver si tu marido la quiere. De ahí, pues está bien. Bueno. Entonces, pues bueno, también de los casos Warren, está el museo de Warren. También sé que es una historia de una muchacha adolescente, ni siquiera una niña que tenía la muñeca. La sé la historia porque por un programa la vimos, ¿no te acuerdas? No, hace como un año. Y empezó a escuchar voces y a influenciar la personalidad de la muchacha. Quería ser poseída por el alma que tenía por el alma de la muñeca. De hecho, era una posesión de muñeca la que tenía la muñeca.
y al final se la llevaron ellos y se acabó el problema para la muchacha. En la Ah, verdad, sí. los Warren se la tienen por eso. Así es. La que sigue, siguiente productora, por favor. Pero bueno, ¿eso cuál es? El Rito. Es el rito. Esa yo sí la vi. Okay. Es una película de terror basada en hechos reales que sucedieron en exorcismos en Roma. Es una adaptación de un ya me acuerdo, este es un periodista que fue él hizo el libro, o sea, Gary Thomas hizo el libro del trabajo que hizo César Gary Thomas, pero el periodista hizo el libro del rito, se basó en lo que él documentó. Él fue a Roma donde hacían los exorcismos y él documentó todo lo que sucedía. Lo juntó en un solo sacerdote con todo lo que sucedió con un solo paciente. Ajá. Pero no lo vio todo así, o sea, y la escena era muy clásica, o sea, tú veías a la persona normal, buenos días, padre, sí, buenos días, ahorita te vemos, sí, siéntate aquí. Y dentro de eso le agregaron un padre joven que era de Estados Unidos, que ya tenía problemas con la fe, que no creía en Dios. No sabía, entonces lo invitan al Vaticano, uno de sus padres lo lleva, uno de sus, ¿cómo se llaman los que...? Como que sus maestros mentores. o así, okay. Un mentor le dijo, oye, te voy a conseguir que vayas al Vaticano, vea un trabajo especial que hacen ellos ahí en el exorcismo. Y fue a verlo. De hecho, Ángela, o sea, todo con respeto a Ángela, ella fue creo que ella estuvo en algún exorcismo que hacían en la Purísima. Creo que la hacían no sé. Exorcismos. Okay, no son como tal, o sea, no que yo sepa, no te arrastran ni nada, pero como quiera hay gente que dicen que aunque no estás poseído, podrías tener algún alma maligna y aprovechan esos exorcismos para que todo se les vaya y se limpien. Yo, aunque venga de diablito, no. No. La última, la que sigue. La que sigue porque ya vamos a terminar. El silencio de los corderos es la última. Ajá. Esta es una historia basada del silencio de los corderos. Yo la escogí, no venía en lo que veníamos, fue en 1931 y es un thriller de terror, donde hablaba sobre, ¿cómo se llama? Aníbal, el doctor. Sí. Lecter. Sí. El doctor Lecter era un sádico asesino que se comía a sus víctimas. Así es. Y la periodista, que es esta chica, Jodie Foster, hacía un libro, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso fue nominada y fue premiada por la historia. Después tuvo una secuela, el libro también, porque es de un libro, se llama El silencio de los corderos en la vida real. En México le pusieron El silencio de los inocentes. Y tuvo una secuela que se llamó El Dragón Rojo, de la historia de Aníbal antes de ser metido a la cárcel. O sea, lo que él hizo. Lo que él hizo. Así es. Esta historia fue basada en alguien de aquí, de Monterrey, donde tú y yo somos. La historia llegó aquí porque un periodista llamado Dave Ask Simmons buscó a un asesino estadounidense que estaba en un penal de la ciudad, el penal de Topo Chico. Y al llegar allá no pudo entrevistar al prisionero porque estaba herido, había habido una pelea y un doctor que estaba ahí, que era prisionero también, lo operó y lo salvó la vida. Le salvó la vida a la persona. Dañado, sí. Entonces él conoció la historia de este doctor. ¿Quién es este? El doctor se llama el doctor Ballí. Así se apellida, Ballí. Así es. Después cuenta la historia del doctor Ballí. Así es. Digo, otra cosa que te ha relacionado con él. Resulta que yo sé solo un caso. Según aquí la historia dice que había más cosas. Él iba a casarse, pero ya tenía relaciones homosexuales con otra persona. No critico esa situación, pero a él sí le afectaba porque se iba a casar con una mujer y no podía exponer a su vida sexual. Sí, su doble vida, por así llamarlo. Entonces él intentó terminar con su relación que tenía con esa persona y la persona pues se le puso a brinco y es que yo no voy a dejar que te cases, yo te quiero a ti, voy a decirle a todos que estás conmigo, que estás conmigo y lo asesinó. Y lo descuartizó, no se los comió, pero sí le hizo trizas. Así es. Nada más que la manera en que se hizo su cuerpo pues fue rápido que lo descubrió en él. De hecho, fue el último mexicano condenado a la pena de muerte en México en 1960. Después de él ya no hubo pena de muerte. Y a él se la conmutaron por 30 años de prisión. Él en los 90 salió y siguió ejerciendo. Yo lo conocí en persona al doctor Ballí. Yo lo visitaba por mi trabajo y conocía su consultorio.
él atendía pura familia de expresidiarios. Fíjate nada más. Pero le iba bastante bien. Claro. Y tú entrabas a su consultorio y era de los 50, ¿se te cuenta? De la época de los 50, hasta la música de esas de radio recuerdo, que Sí, fue, de cuenta, así, muy viejita, así, todo, pero bonito, ¿no? No deteriorado, como si fuera nuevo. En esa época, fíjate nada más. Bien, ya murió. En esa persona se basó esta película. Así es. Claro que lo pintaron mucho más crudo acá. Murió en el 2010, sí. Sí, pues claro, como todas las historias las van enriqueciendo con cosas que puedan ponerle un poquito más para poder mantener al espectador. Esa es la historia de Aníbal Lecter, un doctor asesino de Monterrey, que tiene otra historia que está relacionada con la historia del padre. Has oído hablar que muchos regimentos saben del padre. Y ¿por qué le dicen al padre? Resulta que el padre se llama Padre Ballí y es pariente de este médico. Pero es otra historia. Pero bueno, esa es otra historia de otra ocasión. Por lo pronto... Ya nos acabamos, ya nos vamos. Ya me voy a llevar al demonio. Ese doctor con su relación tóxica y de terror, sí, haz de cuenta. Ya te va a llevar el demonio. Sí. Qué caray. Auxilio, yo voy a llevar el demonio. Así es. Pues bueno. ¿Cómo la cola? No, ya, mira, ya está bien bonita. Bueno. Ahí se quedó. Si ahorita estaba arriba y estaba muy incómodo, pero ya se quedó quieto. Si quieres ayudar, yo te ayudo. No, está bien. Ya, bueno, el otro lunes vamos a venir disfrazados otra vez y vamos a hablar sobre el Halloween y sobre el Día de Muertos. Sobre las tradiciones abiertas, de aquí mexicanas. De dónde viene, cómo lo hacemos. Y lo que dicen, no, es que esto viene del extranjero. Pues Navidad viene del extranjero. ¿También? No lo celebramos. Así es. No. El Día de Reyes viene del extranjero. ¿También? Tampoco es algo que no de es una... aquí No. Entonces, Halloween también entonces viene del extranjero. no es una novedad. ¿Verdad? Okay. Pero bueno, vamos a verlas, y cada quien lo celebra. Hay tradiciones muy bonitas aquí en México. Que lamentablemente nosotros por bien la frontera no seguimos mucho. Nosotros no tanto aquí, pero hay unas tradiciones bellísimas que vale la pena como quiera recordar y volver a vivirlas, aunque sea de manera virtual. Entonces el otro lunes vamos a hablar las sobre tradiciones. las tradiciones. Sí, más relajado las tradiciones. Sí, porque hoy realmente estuvo así, pero es, digamos, por la época que estamos viviendo. Terror, ¿sí? Por la época del mes de octubre, sí, pero no por... Sí, porque luego ya ves el comentario que nos dice, sí, ahorita pasan muchas cosas feas, pues sí. Pues sí, pero bueno, esto es darle salsa a las cosas. Sí, esperemos que todos en nuestra casa estemos bien. Sí, no lo bueno que la señorita productora no nos ha hecho nada. Sí, ya pues ahí le tenemos ya mucho te que dijo. ya qué caray, no, pues ya, no lo vi, me distraje acá en el Pero celular. como tú eres el demonio, ¿verdad? Gracias por vernos, nos vemos la próxima semana. Compartan nuestro programa, por favor. Denle like a TNX y acuérdense que hay programa para todos. Así es. Todos los gustos, todos. El de ahorita que me gusta mucho. Nos vemos otro lunes, no se lo pierdan. El de hace rato. ¿Así? Conexión espiritual. Bien. Me gusta mucho. A mí me gusta ya no sé por cuál. El de Irreal. No, pues sí, a mí también. Nos vemos. Gracias. El de Walter Online me gusta. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Claro. Es que el de ahorita está muy padre.